Buenas noches, estimados estudiantes. Junto con saludarlos, comentar que vamos a iniciar nuestra clase de la asignatura de Historia. Estamos en el módulo 2 de tercero y cuarto medio. Así que para iniciar esta clase del día de hoy, nuestra asignatura de Historia, vamos a dar un minuto para que podamos conectarnos e ingresar a nuestra plataforma. Y que mientras nos vamos incorporando, vamos a dar un minuto para que vayamos ingresando, saludarlos a todos, desearles unas buenas tardes, ya buenas noches, ya casi. Buenas noches, profe. Buenas noches. A los compañeros igual que están conectados. Así es, bueno, comentar que el día de hoy vamos a ir avanzando en nuestros contenidos de la asignatura. Vamos a avanzar en ese sentido con nuestra asignatura de Historia. Estamos en el módulo de tercero y cuarto medio, y para eso lo primero es comentarles de que vamos a trabajar con nuestro texto, así que los que tengan su texto de formato físico, lo podemos abrir en la página 95, y tenemos que irnos a la parte donde se observa lo que estamos compartiendo en pantalla, para poder abordar el objetivo de la clase de hoy, que vamos a trabajar sobre el desarrollo y el esplendor de una de las grandes culturas y civilizaciones del mundo occidental, que es el famoso Imperio Romano, que hasta el día de hoy nos deja un legado o una herencia o una influencia, y que es lo que vamos a intentar dilucidar el día de hoy. Así que vamos a dar un minuto para que podamos tener el texto, nos vayamos conectando y vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Buenas noches, profesor. Hola, buenas noches. Mientras nos vamos conectando, comentar de que entonces hoy día vamos a iniciar una nueva clase sobre la asignatura de Historia. Vamos a ir avanzando en los contenidos que hemos estado trabajando, así que los invito a que podamos tener nuestro texto en la página 95, y vamos a trabajar lo que estamos viendo en la pantalla. El objetivo entonces para hoy día va a ser el desarrollo, el esplendor, la herencia, las características del Imperio Romano. Esta gran civilización, esta gran cultura que hasta el día de hoy nos sigue influenciando o dejando una herencia o un mensaje, que es lo que nosotros tenemos que dilucidar. Por lo tanto, si nos vamos a la página, vamos a observar que tenemos una imagen, y para introducir, antes de analizar esta imagen que aparece en nuestro texto, tenemos que primero contextualizarnos y comprender de que Roma va a surgir como un asentamiento de varias tribus que se localizaban en la península itálica, y como los latinos, sabinos, etruscos, distintos pueblos fueron incorporando varios elementos culturales diferentes. O sea, eran distintos pueblos que vivían en esta zona con características diferentes. De esta forma surgió como una ciudad, o sea, decidieron organizarse casi en el año 756 a.C., a orillas del río Tíber, y en una alianza entre múltiples comunidades dedicadas a la agricultura, se reunieron para protegerse de los continuos ataques de los pueblos invasores. Es decir, esta civilización, que es tan importante, surge de una manera muy sencilla, de una manera muy básica. Convivían como tribus en esta zona de la península itálica, donde actualmente es Italia, y ellos fueron uniéndose por necesidades, es decir, por alimento, por seguridad, por calidad de vida, se unieron para conformar una sola gran ciudad. Ese va a ser el inicio de lo que va a ser el gran Imperio Romano y su gran auge y sus características. Y acá hay una imagen que lleva por nombre el Foro Romano, y si analizamos la imagen, que en el caso que tengan el texto estamos en la página 95, si no, vamos observando desde la pantalla.
Y la primera pregunta es, ¿qué se le viene a la mente cuando vemos esta imagen? Lo que estamos observando ahí, que es una obra de arquitectura, pero la idea es que ustedes la observen, analicemos esta imagen de la página 94 y pensemos, ¿qué se nos viene a la mente cuando observamos este tipo de construcción? ¿Qué creen ustedes? Es como le dije en la clase pasada, profe, es como el Arco del Triunfo de Francia, es como algo como, eh, no sé, tiene forma como la antigua iglesia, como eso, como un templo que reúne Perfecto, muchas. efectivamente, Roberto. Así es, muy bien. Yo creo que lo primero que nosotros observamos en esta imagen es que estamos frente a una obra de arquitectura monumental, es decir, estamos observando una construcción arquitectónica que es bastante característica porque representa también la opulencia, la majestuosidad en cómo esta cultura va a querer expresar la forma en cómo conviven, que pensemos que estamos hablando del año del siglo I antes de Cristo, por lo tanto, era otro contexto, otra tecnología, y aún así se fueron desarrollando este tipo de arquitectura que hasta el día de hoy a nosotros nos genera bastante curiosidad entender o comprender cuál habrá sido el mensaje o qué quisieron aportar con este tipo de aportes culturales. Entonces, al igual que Grecia, porque también estuvimos observando o analizando eh, las características de Grecia y cómo ellos aportaron a la democracia actual. Cuando estudiamos Grecia, automáticamente pensamos en la democracia porque surge en Atenas y ellos nos dejaron ese mensaje. Pero el Imperio Romano también nos va a dejar un mensaje. Y esto experimentó diversas formas de organización política, un proceso que estuvo acompañado por una continua expansión territorial. Es decir, la historia del Imperio Romano no es algo inmediato, es un proceso. Como habitualmente en historia, siempre nosotros estudiamos los acontecimientos como un proceso. Entonces, también el Imperio Romano va a vivir un periodo de grandes cambios, de expansión de su territorio, contaba con la necesidad de tener más recursos naturales, porque no tenían todo en su territorio, así que tenían que ir a la búsqueda de nuevos recursos naturales para poder sustentarse y seguir expandiendo, seguir creciendo. Pareciera ser que la característica más importante del Imperio Romano es el crecimiento, la expansión. Luego, esta expansión se convirtió en una política de Estado, es decir, ellos ya pensaron, se organizaron y dijeron, bueno, la única forma de que nosotros seamos una ciudad influyente, que seamos una ciudad importante y que podamos expandir nuestra cultura a todo el mundo, tenemos que hacerlo a través de una política de Estado, es decir, todos avanzando hacia el mismo objetivo. Entonces, esto asumía la dirección política y administrativa de los nuevos territorios, es decir, a medida que iban expandiendo, iban conquistando, anexando mayor territorio. Esa fue la política que el Imperio Romano empezó a generar para poder transformarse en lo que fue, que es un imperio, pero no siempre fue un imperio. Va a pasar por distintas etapas para llegar a ser tan influyente como lo es un imperio, ¿ya? Porque si yo le hago la pregunta, ¿qué se les viene a la mente con la palabra imperio? ¿Qué quiere decir imperio? ¿Qué creen ustedes, chiquillos? Bien, yo creo que como la palabra intenta dilucidar, ¿Como un gobierno? perfecto, muy bien, Roberto, efectivamente, cuando hablamos de imperio, también estamos hablando de un gobierno, de una administración, de una organización. ¿Cuál es la característica específica? De que cuando hablamos de imperio, estamos hablando de un control total, es decir,
un imperio tiene características de monarca, es decir, controla todo, la vida política, la vida pública, la vida económica y también la religiosa. Por lo tanto, que hayan alcanzado esa denominación de imperio es porque alcanzaron un poder máximo. Fueron capaces de difundir y expandir su cultura a todo el mundo conocido en esa época. Por lo tanto, la expansión, que era una política de Estado, asumía obviamente la dirección política de los territorios, entonces así se fue convirtiendo en un imperio, ya que incorporó diversos territorios, asimismo como los españoles lo hicieron en América, cuando en el siglo XVI España, a través de la navegación, llega a América y comienza todo un proceso de conquista. Va a ser la misma forma o el mismo modus operandi de lo que hicieron el Imperio Romano en este periodo, a través de la anexión de nuevos territorios, incorporando nuevos lugares, y así obviamente hacían posible que fuera cada vez más poderoso su dominación o su poder, porque obviamente al incorporar territorio domina ámbitos económicos, políticos y también culturales. O sea, también fueron muy suspicaz a la hora de generar estas políticas. Por eso el Imperio Romano es tan importante y por eso nosotros lo estudiamos el día de hoy, porque la forma en cómo ellos se estructuraron, la forma en cómo se organizaron y el aporte cultural que nos dejaron hasta el día de hoy es lo que nosotros le denominamos herencia o patrimonio o legado, que es lo que para el objetivo de nuestra clase del día de hoy es lo que tenemos que considerar. Eso es lo que nosotros vamos a estudiar hoy día. ¿Cuál es la importancia entonces del Imperio Romano? ¿Por qué yo debo saber o por qué yo debo conocer cuáles fueron sus características? Entonces, la expansión del imperio se llevó a cabo alrededor del mar Mediterráneo. Europa es un continente que está ubicado en toda la extensión del mar Mediterráneo. Por lo tanto, para todos los países de Europa, tener acceso a este mar va a generar también la capacidad de conexión, de vincularse entre países, ya que la navegación y la utilización del mar es un medio de intercomunicación y de transporte entre distintas localidades. Por lo tanto, el mar Mediterráneo, en esta época, sobre todo para el Imperio Romano, va a ser muy importante. Incluso ellos le denominan Mare Nostrum. Así ellos llamaban al mar Mediterráneo. Y Mare Nostrum significa nuestro mar. Por lo tanto, ellos ya venían con una visión hegemónica de que ellos podían controlarlo todo y tenían la capacidad y el poder para hacerlo. Por eso es tan importante. No todas las culturas han sido capaces de lograr este tipo de expansión. Y acá, atención en la pantalla, los que tengan su texto, estamos en la página 96, y en la página 96 hay una imagen de un mapa donde se ve Europa. En la parte inferior vemos el norte de África. En el lado derecho de la pantalla vemos el inicio de lo que es el continente asiático, y principalmente lo que estamos viendo en la pantalla con color es Europa, el continente europeo. Y nosotros hay una delimitación que está con color naranjo o café claro. Yo creo que ahí se puede observar claramente lo que está con un color diferente. Y lo que ustedes observan, que está con este color diferente, es el territorio que el Imperio Romano logró expandir, logró difundir. Y no sé si logran ver el cursor del mouse ahí, donde se marcó un cuadrado, no sé si lo observan. En ese cuadrado que está marcado ahí es Italia. Ese es el punto donde surge el Imperio Romano y desde ahí se va a expandir a toda Europa. Por lo tanto, es bastante interesante ver cómo una civilización o una cultura va a ser capaz de expandir su dominio y difundirlo
y así equiparar a todos los pueblos aledaños en una sola cultura. Y si observamos el mapa, la imagen, también les hago la pregunta, ¿qué opinan ustedes de que el Imperio Romano haya sido capaz de expandirse por toda Europa, norte de África y un poco también del continente asiático? O sea, gran parte del mundo conocido para esa época. ¿Cuál creen ustedes que puede haber sido el impacto? ¿Qué significa que el imperio haya tenido tanto dominio? ¿Qué opinan? Es que pudo haber ido recolectando, o sea, suena un poco burda la respuesta, pero quizás recolectando información de otros pueblos y así tomarlos como propio o bien igual fue un gran logro, porque si estamos si viendo en el mapa, perdón, fue un gran territorio lo que ellos tenían. Por tanto, igual tienen influencia, influencia de otras regiones, de otros países, ya sea culturales, políticas o eso. Efectivamente, ¿cierto? Muy bien, Marilyn. Fue como adquiriendo, profe, eso como dice la compañera, adquiriendo lo que es la cultura, diferentes eh, o culturas que se puede decir, mejor dicho así, como de todo. Por haber sido, chuta, se me fue. Ya, pero diferentes culturas, de diferentes pueblos y así como tratándolo de asumirlo hacia ellos, tomándolo. Perfecto, Roberto, efectivamente. El tema cultural es súper importante y yo creo que lo que estamos observando en el mapa, eh, a pesar de que uno lo ve y cuesta entender lo que ellos hicieron para expandirse por todo el mundo conocido, pero es bastante interesante porque esto estaba sucediendo en el siglo I. O sea, estamos hablando de que las primeras civilizaciones tuvieron un gran impacto en lo que es el desarrollo de la humanidad. Y el día de hoy también tenemos culturas que influencian, o sea, que también expanden su cultura. Hoy día obviamente es mucho más diverso, pero lo que observamos en el mapa es lo que mencionabas tú, Roberto, de que el Imperio Romano se va a nutrir de distintas culturas, va a incorporar distintas culturas. O sea, porque se entiende que no todo lo que observamos en el mapa, no todo es el Imperio Romano en su origen, porque surge en Italia, donde está marcado, pero va a incorporar lo que actualmente es España, Francia, Alemania, Portugal, Inglaterra y los países norte de África. Por lo tanto, no es menor cuando analizamos en términos de territorio todo lo que fue capaz este imperio de expandirse. O sea, logró hacer que su dominio territorial se expandiera. Y pregunta de reflexión. Nuestro Profe, país, dígame, bueno, Robert. ¿y por qué? Bueno, la consulta es la siguiente, ¿y por qué no se expandió hacia Sudamérica o por otro lado? ¿O no estaba en ese tiempo conquistado? ¿Por qué no expandió más acá, que llegó solamente, bueno, igual harto lo que abarcó, pero podría haber abarcado más hacia a las zonas nuestras como los sudamericanos, América? Totalmente, Roberto, efectivamente, sí. La diferencia, en mi opinión, yo creo que tiene que ver con que el continente americano, en este periodo, todavía no había sido conocido para los europeos. Obviamente en América existían grandes civilizaciones indígenas, pero los europeos no habían llegado. Recordemos que la historia nos ha ido enseñando de que ya en el siglo XVI, con la llegada de Colón a América, los españoles, ¿cierto? Como antiguamente se denominaba, descubrieron América, este nuevo continente, ahí se va a incorporar a lo que es este plano mundial que tenemos nosotros en la actualidad. Pero en esa época, Roberto, no llegaron a América producto de que todavía no estaba incorporado como un territorio conocido. Todo lo que estamos viendo nosotros en la pantalla era lo conocido para ese entonces. Por lo tanto, el Imperio Romano va a lograr un nivel de expansión bastante importante. Hasta aquí, chiquillos, dudas, consultas. O todo perfecto. Todo bien por mi parte, profesor.
Bien, entonces es importante analizar el mapa porque nos permite ubicarnos, localizarnos dentro del espacio, de nuestro planeta. Muchas veces uno habla de culturas, de civilizaciones, de países, de gobiernos, pero a veces no logramos captar dónde están ubicadas, dónde están localizadas o el tamaño que tienen o cómo se expanden. Porque quería hacer esa consulta. Chile, nuestro país, ha vivido momentos de expansión de territorio. No, porque hasta nos quitaron terreno. Perfecto, bueno, si nos quitaron territorio, también hemos de una u otra forma vivido este proceso de modificación de nuestras fronteras. Y la verdad es que nuestro país ha vivido cambios en sus fronteras a lo largo de todo su periodo de la historia. Desde el Nos siglo quitaron hasta XVI, mar. dígame, lo escuchamos. Nos quitaron hasta mar, le digo. Perfecto, efectivamente, yo creo que hoy día nosotros también conocemos varios de los problemas o de los conflictos limítrofes que tiene Chile. Incluso uno de las grandes transformaciones que Chile ha vivido fue en el siglo XX, donde Chile va a ceder la Patagonia a Argentina y posterior a la Guerra del Pacífico, con Perú y Bolivia, Chile va a incorporar los territorios del norte, de Arica y Tarapacá, como territorios chilenos que antiguamente eran de Perú y también de Bolivia. Por lo tanto, Chile, al igual que el Imperio Romano, también ha vivido momentos de expansión, de transformación, de cambios de su territorio. Por lo tanto, esto no es algo ajeno en la historia. Esto parece que sucede y sucede bastante habitual. Uno hoy día pensaría que es poco probable que un país quiera expandirse y quiera dominar otro territorio, pero la verdad es que es algo bastante actual y es algo bastante común y forma parte de los conflictos o de las crisis internacionales que hoy día se viven en el mundo. Si le hago otra pregunta de contingencia, una pregunta de actualidad, hoy día, ¿existe en el mundo un conflicto por territorio? Sí, La guerra, sí, Rusia. la guerra que se está viviendo en este momento. Efectivamente, ¿cierto, chiquillos? Muy bien. Yo creo que el Rusia con ejemplo Polonia. perfecto, efectivamente, muy bien. Yo creo que hoy día todos estamos familiarizados con el mundo de las redes sociales, con los medios de comunicación, y yo creo que hoy día uno de los grandes temas que nos ha generado controversia, o por lo menos nos ha llamado la atención, es poder ver en vivo este conflicto armado entre Rusia y Ucrania, y que gran parte de la consecuencia que va a tener este conflicto es la modificación de territorio. Cuando nosotros observamos o escuchamos las noticias, los medios de comunicación, lo que observamos es que lo que se busca es incorporar nuevos territorios a un país. Por lo tanto, hoy día nosotros no somos ajenos a este tipo de situaciones. Por lo tanto, también tiene que ver con el valor de la historia. ¿Por qué estudiamos historia? Para poder justamente comprender este tipo de acontecimientos y darnos cuenta de que lo que estamos viviendo hoy día tiene su origen o tiene su génesis en estos acontecimientos que vienen del pasado. Por lo tanto, es importante hacer ese nexo. Entonces vamos a ir avanzando, vamos a dejar nuestro mapa que nos permitía localizarnos, ubicarnos dentro del espacio, saber dónde está lo que vamos a estudiar o lo que estamos conociendo en la clase de hoy. Ahora, este proceso de expandir fue llevado a cabo con inteligencia, porque obviamente ellos supieron reconocer y asimilar aquellos elementos de los pueblos conquistados que podían resultar beneficiosos. O sea, el Imperio Romano en ese sentido era bastante efectivo porque lo que hacía no era solamente dominar por la fuerza, sino que también era capaz de incorporar los elementos culturales de los pueblos que iba dominando. Entonces se fueron adaptando, esa es la palabra clave, por lo cual ellos pudieron expandirse de una manera tan acelerada. Ellos fueron capaces de adaptar las necesidades de algunos elementos de civilizaciones anteriores
como por ejemplo la griega. O sea, el Imperio Romano se fue empapando o incorporando de distintas características de las otras culturas para así poder dominarlas mucho más fácil. Entonces ellos eran bastante inteligentes a la hora de usar estrategias para poder expandirse como pueblo o como cultura. Por ello, entonces, podemos concluir que el imperio no es una civilización completamente original, ¿ya? Porque sino más bien es una civilización de síntesis, pues recoge la influencia de diversas expresiones culturales, incorpora a distintos pueblos, hace parte a todos los territorios que estaban en Europa hasta ese momento. Y obviamente le da un nuevo sentido, le da un nuevo significado, porque ahora todos estos territorios, todos estos pueblos van a formar parte de una sola unidad que va a ser el Imperio Romano. Y con su mar Mediterráneo, que va a ser el océano, que para ellos va a ser el mecanismo de interconexión comercial con todos los países de Europa. Por lo tanto, hasta ahora, el Imperio Romano es importante porque fue capaz de influir y de expandir su cultura a gran parte del mundo. Entonces, como también lo hablamos con los griegos, el Imperio Romano también tiene una herencia, o sea, también nos deja un legado, nos deja un mensaje que nosotros tenemos que valorar y darle una importancia. Y la herencia que hemos recibido nosotros son muchas, o son varios factores, o hay distintos elementos que tenemos que analizar. Y nos vamos a detener en dos áreas. Una es la herencia política, es decir, todas las características de la organización y de la administración que tenían como sociedad y que hasta el día de hoy siguen estando presentes, así como los griegos crearon la democracia en Atenas y que a pesar que han pasado más de 2000 años, sigue estando presente en nuestras sociedades actuales. Y también vamos a analizar las herencias culturales, es decir, los aportes que han dejado en el área del arte, en el área de la cultura, de la filosofía, que también es muy influyente hasta el día de hoy, incluso en la arquitectura. Por lo tanto, el Imperio Romano, a pesar de que es una cultura del pasado, una cultura antigua, tiene muchos elementos que hasta el día de hoy siguen estando presentes. Por eso nosotros estudiamos esta asignatura y estos contenidos. Y lo primero entonces es comprender nuestra herencia política. ¿Qué puede ser la herencia política? Es decir, cómo se organizaban. Y ellos crearon algo muy interesante que hasta el día de hoy nuestro país incluso tiene esa misma denominación. Ellos crearon la famosa república. Y la república, que tiene un significado en el latín que significa la cosa pública, ¿ya? Res pública significa la cosa pública o las cuestiones públicas, las cosas que le pasan a todos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esta nueva organización que se va a crear? Vamos a silenciar. Ahí, perfecto. Es de que esta herencia o este legado de organización denominado república, hasta el día de hoy va a estar presente porque va a permitir conformarse o organizarse de una manera determinada. Y la república, ¿qué es lo que va a hacer? Es un espacio de participación, donde las decisiones más importantes se encontraban en manos de la clase social dominante, a través de diversas instituciones, obviamente, que poseían algunas funciones determinadas. Es decir, al igual que Chile, como hoy día somos una república independiente, ellos lo que hicieron fue organizarse, establecer una estructura y ser ciudades independientes. Ahora, ¿cuáles eran las instituciones que ellos crearon para poder organizarse de mejor manera? Algunas de ellas fue el consulado, que estaba constituida por los cónsules, que eran los primeros magistrados de la República, los cuales sustentaban el poder civil y el poder militar. Es decir, eran cargos políticos, cargos públicos muy importantes. También ellos crean el Senado, que es una institución que hasta el día de hoy
sigue estando vigente. La institución más importante entonces para ello va a ser el Senado, y que constaba de 300 patricios vitalicios y dirigía la política externa. Por lo tanto, el Senado es un órgano importante porque ahí se discute y se delibera sobre las decisiones que se van a tomar. Al igual como hoy día, en la actualidad, nosotros también tenemos un Senado en nuestro Congreso Nacional, los cuales se encargan de promover, gestionar y generar leyes y proyectos que puedan establecer nuevas normativas para nuestra sociedad. También crean los cargos de pretores, que son organismos encargados de la administración de la justicia, es decir, lo que hoy día vendría siendo un tribunal de justicia, ¿cierto? Un juez, un juzgado de garantía. Por lo tanto, el Imperio Romano ya en esta época se va a preocupar de organizarse políticamente, de tener una estructura para administrar la justicia. Por lo tanto, ellos lo que van a hacer es cada vez sofisticar más su organización, hacerla cada vez más compleja. Ya no van a ser una simple tribu, ya no van a ser una simple ciudad, sino que ahora van a comenzar a organizarse en una estructura cada vez más compleja. También aparece el cargo o la institución del censor, que es el encargado del censo, es decir, de categorizar de forma etaria y agrupar a las sociedades para poder tener una estimativa de cuánto era la población que existía en ese momento. También aparece el encargado del el cargo de edil, que va a ser, que se va a encargar del aseo y ornato de la ciudad. Va también a surgir la Asamblea Popular, que poseía atribuciones electorales, y también la institución del dictador, que va a ser el cargo que asume en tiempos de conflicto, en tiempos de guerra, y dura 6 meses. Por lo tanto, imagínense, ellos sofisticaron bastante su organización, incorporaron nuevos elementos que en la actualidad, el día de hoy, para nosotros es bastante común, porque nosotros estamos acostumbrados a tener un sistema político muy sofisticado, porque ya en el siglo XXI, obviamente, las organizaciones se han ido sofisticando cada vez más. Pero en este periodo, esto era muy innovador, porque incorporaba elementos que era de una estructura muy compleja. Pero todas estas instituciones lo que buscaban era poder administrar de mejor manera el territorio que ellos estaban expandiendo cada día más. Entonces, así, esta república, todo esto que hemos hablado ahora, es lo que nosotros les denominamos república. Entonces, lo que hicieron ellos fue dividir los poderes que se concentraban en el monarca. Es decir, ya no estaba todo centrado en una sola figura, sino que ahora se iban a establecer cargos que a la vez podían realizar labores propias de la investidura o supervisar la gestión de otras magistraturas. Ahora, otra importante herencia que nos va a dejar el imperio tiene que ver con las instituciones más poderosas dentro del sistema de gobierno que desarrolló el Imperio Romano. Y eso es el Senado. Y aquí le vamos a dar una vuelta porque a pesar de que ustedes, todos nosotros conocemos el Senado, porque en la actualidad nuestro país también posee uno, tenemos un Congreso que pertenece a uno de los poderes del Estado, que es el poder legislativo. Por lo tanto, nosotros sabemos muy bien cómo funciona, cómo opera y quiénes forman parte del Senado. Pero para este contexto histórico va a ser una de las instituciones más importantes. El Senado entonces va a ser la institución que tomaba decisiones acerca de la religión, de las finanzas, de las relaciones exteriores, del ejército, de la vida pública y privada y cómo debía organizarse el territorio. O sea, por lo tanto, el Senado era una institución que tenía una importante cuota de poder en la toma de decisiones y además supervisaba las acciones que desarrollaban los líderes. O sea, el Senado es una institución que para el Imperio Romano va a ser muy importante, muy influyente.
y que el día de hoy también tiene esa misma característica porque en el caso de nosotros son los encargados de aplicar las leyes, de gestionarlas. A diferencia de hoy, los integrantes del Senado no eran elegidos, sino que eran los 300 miembros más importantes de las familias y que eran conocidos por ser los pater families o padres de familia, que era la persona que tenía el poder o que era el encargado de estar a la cabeza de la familia. En el caso, las mujeres en este periodo, como nosotros lo hemos estudiado, carecían de participación ciudadana. Las mujeres no podían participar de la vida pública. Todo esto estaba relegado específicamente a los hombres, y no solo a cualquier hombre, sino que a los de las familias más influyentes de ese periodo. Por lo tanto, no era tan democrático como lo es en la actualidad. Hoy día se compone de una manera muy distinta. Por ejemplo, les hago una pregunta. Hoy día nosotros, el cargo de senador, ¿lo podemos elegir por votación popular o lo designa el presidente? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, lo que se vio, profe, hasta el año, no sé, al año pasado, cuando estaba el presidente Piñera, como que ellos elegían su Senado. No había como votación mucha de, porque nosotros lo que votamos es más que nada por presidente, diputado, no sé. Es lo que pienso yo. Sí, efectivamente, mira, la verdad es que hoy día la democracia actual en Chile tiene ciertas características porque nos permite participar. Eso nunca olvidarlo. Cuando pensemos en democracia, la característica más importante de la democracia es la participación. Por lo tanto, hoy día, ¿cómo nosotros participamos de nuestro sistema democrático? Lo hacemos a través de la votación. Y en nuestro país a eso se le llama democracia representativa. Es decir, nosotros los chilenos somos capaces como sociedad de elegir a nuestros representantes para que puedan, durante un periodo de tiempo determinado, tener el poder político. Y los cargos que nosotros hoy día podemos elegir es el cargo del presidente de la República. Podemos nosotros por votación popular elegir a los senadores, a los diputados, a los concejales y alcaldes. O sea, hoy día nosotros tenemos la capacidad de poder, en una manera bastante amplia, elegir a distintos cargos públicos. Y el Senado no es ajeno a eso. Por lo tanto, nosotros hoy día, en nuestra democracia actual, somos los encargados de elegir eh, a nuestros senadores. Incluso, nos vamos a la página siguiente, donde aparecen las preguntas que podemos ir trabajando con el texto, si no lo vamos viendo desde la pantalla. Ahí se hacía alusión a lo que estábamos justamente hablando. ¿Cómo se elige en Chile los senadores? Se hace a través de votación popular. Es decir, en Chile, como ustedes saben, somos un país bastante extenso y angosto, por lo tanto, tenemos distintas ciudades, distintas provincias, distintas regiones que van de norte a sur a lo largo de nuestro país. Por lo tanto, para poder administrar mejor este poder político, van a existir distritos, que son localidades que se van a unir para poder administrar de mejor manera. Y los senadores van a tener que administrar un distrito, una cierta localidad para ser representada en el Congreso Nacional. ¿Y cómo se eligen? A través de la votación popular, es decir, a través de la participación ciudadana que, como les mencionaba, es la forma más importante que hoy día tenemos para vivir en democracia. Y había otra pregunta que dice, ¿qué características debe cumplir una persona para convertirse en senador en nuestro país? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué necesitamos para ser senador de nuestro país? Ser Haber sido, chileno. Como dicen los niños, ser ladrón. haber sido Claro, ministro, Ah, Ser chileno. perfecto, muy bien. Efectivamente, bueno, todas sus opiniones
fueron acertadas. A pesar de que uno obviamente tiene esta reflexión de llegar al mundo de la política muchas veces a malas prácticas, No pero ser honesto. efectivamente, claro, con no ser honesto, ¿cierto, Roberto? Se entiende, efectivamente, hoy día lo más importante que nosotros tenemos que entender es que para poder participar del mundo político o de la vida política, existen requisitos y que son bastante sencillos. Como ustedes lo mencionaron hoy día, para poder ser senador o para poder tener un cargo público, la verdad es que los requisitos es ser chileno, tener la nacionalidad, ser ciudadano, es decir, tener la mayoría de edad eh, y no haber tenido una condena, es decir, nunca haber cometido un delito que lo haya tenido que condenar a más de 3 años. Por lo tanto, hoy día uno teniendo esas características, ser ciudadano chileno, la mayoría de edad, nunca haber sido condenado, usted puede tener un cargo político. Por lo tanto, hoy día nosotros podríamos perfectamente ser senador de la República de nuestro país, porque eso es lo que se solicita. Ahora, ¿cuántos miembros componen el Senado y cómo se determina ese número? En la actualidad, 155. perfecto, muy bien. ¿Esos son senadores o solamente o senadores y diputados? Senador, Senador diputado, y diputado. Senador y diputado. alcalde, Perfecto, ¿no? perfecto, muy bien. Hoy día nuestro Congreso Nacional se compone de senadores y diputados. Y se compone de esta manera porque se divide en 2 cámaras. Solo es por esa diferencia. Porque al dividirse en 2 cámaras, va a tener que tener un grupo de senadores a cargo de una sesión y diputados de la discusión en otra cámara. Y como ustedes lo mencionaron, y muy bien, los senadores en nuestro país son menos a los diputados, por lo tanto, hoy día tenemos 27 senadores y 155 diputados. Así se compone nuestro Congreso Nacional en la actualidad. Entonces, imagínense que todos estos elementos vienen desde la influencia del Imperio Romano, por lo tanto, es importante estudiar su influencia. Y como lo habíamos mencionado anteriormente, no solo el aporte cultural del imperio fue en el área política, sino que también va a ser en el área cultural, en el área artística o en otras manifestaciones que no tienen que ver con el mundo político. Entonces, el imperio también nos legó algo tan importante como nuestro idioma. O sea, imagínense, a veces uno no se sienta a pensar o no le da espacio a reflexionar o comprender por qué utilizamos este lenguaje, o por qué nosotros hablamos el español, o por qué tenemos esta fonética, esta forma de expresar. Y nuestro idioma es fiel reflejo de una herencia cultural del Imperio Romano. O sea, imagínense el nivel de importancia. El español, entonces, es una de las lenguas que se derivan a raíz común, que es el latín. El latín, que es el idioma básico del Imperio Romano, va a ser el idioma impuesto, obviamente, a todos los territorios que ellos iban dominando. Entonces, ¿se acuerdan cuando delante comentábamos que cuando observábamos el mapa, nos dimos cuenta de que el imperio se expandió y conquistó gran parte de Europa? Lo que ellos van a hacer junto con conquistar, van a influenciar. ¿Y qué es lo que es influenciar? Poder transmitir comportamientos, conductas, actitudes propias de la cultura. Por lo tanto, el Imperio Romano fue capaz de expandir su lenguaje, que era el latín. Y el latín fue capaz de llegar a todos los países de Europa y se obviamente va a sufrir transformaciones, alteraciones, pero con el paso del tiempo se va a traducir en la influencia que para nosotros va a tener nuestro idioma español. Por lo tanto, el español es originario del latín y es una herencia del Imperio Romano. Entonces, además, nuestro sistema legislativo
está representado por parte del Código Civil y eso se regula por el derecho y se basa en antiguas leyes también del Imperio Romano. Por lo tanto, hoy día, nuestro sistema político actual es en gran parte herencia o legado de lo que el Imperio Romano va a ir creando a lo largo de su historia. Bueno, aquí en el texto hay un cómic donde hace alusión justamente al legado, a la herencia que nos deja el Imperio Romano. Los que tengamos el libro lo podemos ir observando, si no lo vemos desde la pantalla. Miremoslo unos segundos a ver qué nos quiere expresar este cómic. Profesor, muy buenas noches. Yo vengo recién ingresando, estoy desde el trabajo, así que no tengo ningún material. Solamente estoy tratando de captar. Perfecto, hola, buenas. Sí, 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 no hay problema, porque estamos compartiendo desde la pantalla, entonces también podemos ir trabajando juntos si es que no tienen el texto en formato físico. Y lo que estábamos ahora justamente dialogando era de que también el Imperio Romano fue capaz de influir nuestro lenguaje, como el latín. Y acá había un cómic donde justamente hacía alusión a cómo el latín va a ser el lenguaje común, masivo, y que va a influenciar a gran parte del mundo conocido en ese periodo. Y que obviamente, con el avanzar del tiempo, hasta el día de hoy, va a estar presente en nuestra cultura. La Ahora, caricatura, profe, es como que le está enseñándole el idioma, bueno, el latín a las demás, como otra persona que es de otro pueblo, por decirlo, como que está, así lo veo yo. Porque perfecto, Roberto. sí, Escuchamos. sí, como que le está enseñándole a otra persona como de otro pueblo el idioma latín, como extendiéndolo a los demás pueblos. Efectivamente. Justamente eso es lo que quiere expresar este cómic, de que a pesar de que lo hace de una manera gráfica, pero esa es la forma en cómo se transmite la cultura. Es decir, la cultura se transmite a través del mensaje, a través de la oralidad, es decir, del diálogo. También se transmite a través de la escritura, a través de la conducta, pero es el diálogo, la palabra, lo oral, lo que hace que se pueda transmitir una cultura y sobre todo el lenguaje. Por lo tanto, muy bien, Roberto, porque eso era lo que había que identificar con este cómics. Comprender de que el Imperio Romano se dio ese trabajo de poder difundir su lenguaje y de hacer un trabajo formativo o un trabajo educativo para que también el latín pueda llegar a gran parte del mundo conocido. Así que muy bien. Ahora es importante darle una vuelta a que la cultura del imperio fue una mezcla entre elementos de otros pueblos. O sea, el imperio romano tampoco es una civilización originaria, sino que también se va a nutrir y se va a influenciar de otras culturas y de otros pueblos. Ahora, muchos de los cuales fueron incorporados por el sometimiento del imperio romano. Por lo tanto, es importante ver y observar de que nosotros somos cultura colectiva. Es poco común encontrar que una civilización o una cultura sea de carácter unitaria, es decir, original, selectiva, sino que por lo general tiene que ver con los elementos de diversidad, de interculturalidad. Siempre apelamos a eso, a la diversidad, a lo amplio, a lo plural. Ahora, uno de estos componentes de lo que tiene que ver con el aporte cultural fue el cristianismo. ¿Qué consecuencia de la difusión que le dieron el Imperio Romano se alzó como una de las religiones más masivas del mundo occidental? Tanto fue el auge de esta religión que posteriormente fue uno de los pilares de la unificación del Imperio Romano, que ya se encontraba en decadencia. Ahora, esto es súper importante porque en este periodo de la historia
va a surgir el cristianismo. Es en este periodo donde vamos a encontrar la figura de Jesús, va a aparecer la figura de las escrituras, va a aparecer la Biblia y también la creación y la instauración de una nueva institución que es la Iglesia Católica. Todo esto va a pasar en este periodo de tiempo y obviamente esta influencia va a ser muy potente porque hasta el día de hoy la Iglesia Católica tiene un peso y un aporte muy importante en las sociedades actuales, sobre todo del mundo occidental del cual nosotros somos parte. Ahora, el resultado de la cultura del Imperio Romano, gran parte fue de la cultura griega. O sea, los griegos ayudaron y aportaron a que el Imperio Romano pudiera tener todo este esplendor que hasta el día de hoy nosotros estudiamos. Entonces, se difunde por el mundo occidental, incluyendo en este legado elementos como la arquitectura, y que no solamente sirvió en términos estructurales, sino que también como elemento ornamental de las construcciones occidentales, es decir, de lo que tiene que ver con la estética o con el arte propio a la hora de la construcción o a la hora de desarrollar la arquitectura. Por lo tanto, al igual que los griegos, el mundo del Imperio Romano nos va a dejar un legado en distintas áreas. No solamente en el área política o del lenguaje, sino que también en el área cultural, como por ejemplo en el área también de la arquitectura o de la construcción. Ahora, como también nosotros sabemos que es importante analizar, hasta aquí, antes de avanzar, dudas, consultas o comentarios. Profe, una consulta. ¿La religión, igual la religión sirvió como para que el Imperio Romano adaptara más pueblos a medida que se iba expandiendo? ¿O todavía no estaba la religión como ya? Por supuesto, muy bien, Roberto. Sí, efectivamente, la religión, la Iglesia Católica, no formó parte de todo el periodo, pero sí del 50% de la historia del Imperio Romano estuvo presente la Iglesia Católica. Y como tú lo mencionabas, efectivamente también fue un factor determinante a la hora de influenciar a otros pueblos, a otras culturas, porque así como se hizo en América con la llegada de los españoles, la Iglesia Católica va a desarrollar un proceso denominado evangelización. Y la evangelización lo que hace es difundir y expandir las ideas propias de una religión a otros pueblos o a otras culturas. Por lo tanto, sin duda que la religión católica le va a ayudar o le va a propiciar al imperio para poder expandirse de mejor manera en Europa o en el mundo conocido. Así que muy bien en ese sentido. Pero, como nosotros también ya sabemos, obviamente nada es para siempre y pareciera ser de que el Imperio Romano no se escapa a esta lógica y vamos a tener que entonces comprender de que todo este esplendor, este auge, este aporte que va a tener el Imperio Romano va a llegar a un momento de decadencia, es decir, va a llegar a un fin. Nada es para siempre y el mundo antiguo, tanto el mundo de los griegos como el mundo del Imperio Romano, va a entrar en crisis, va a entrar en conflicto y eso va a generar una transformación, un cambio y vamos a pasar desde la historia antigua a la historia y el mundo medieval. Por lo tanto, como sabemos que la historia tiene distintas etapas, tenemos que ir estudiándola en ese proceso. Ahora, ¿qué pudo haber pasado con este gran imperio romano? Porque hasta ahora hemos hablado puras cosas positivas, le hemos tirado muchas flores al imperio romano en todo su apogeo, pero ¿qué pudo haber pasado para que haya entrado en crisis? Ahora, si en un comienzo la expansión territorial fue vista como una expresión de poder, ¿cierto? Con el paso del tiempo, la amplitud de su territorio, como lo vimos en el mapa, fue un germen de sentir poder. Eso también va a posibilitar una instancia de crisis. En la medida
en que en el imperio ampliaba sus dominios, o sea, mientras más crecía, también aumentaba la dificultad, obviamente, para poder administrarlo. O sea, era tan grande lo que ellos dominaban que muchas veces tenían dificultades para poder administrar o gestionar esos territorios. Y además que hasta el siglo V después de Cristo, cuando hablamos del siglo V, estamos hablando desde el año 400 al año 499. Esos 100 años se les denomina siglo V. Se iniciaron importantes movimientos de población, producto de invasiones de pueblos provenientes de Medio Oriente. Ejemplo de ellos, los hunos, o el famoso líder de los hunos conocido como Atila, en el cual se han hecho muchas películas, series, y ha sido muy, muy famoso. Pero aquí hay un punto importante y que lo que nos están planteando, y aquí hay otro mapa, lo que nos están planteando es de que el Imperio Romano va a sufrir influencias de invasiones de otros pueblos. O sea, lo que nunca pensamos que podía pasar al imperio, ya que ellos eran los que se expandían, va a llegar un momento de crisis ya hacia el siglo V después de Cristo, como les mencionaba, desde el año 400 al año 499, en ese periodo de tiempo, va a comenzar a haber grandes cambios en Europa, transformaciones. Y los pueblos que vivían en la periferia, si observamos el mapa que estamos viendo en la pantalla, pensemos en los territorios que están en el borde, en las orillas de la pantalla. Y lo que está marcado con color, que es el pueblo 1, que es bastante extenso y que venían desde Medio Oriente, o sea, desde Asia. Lo que van a hacer ellos es avanzar hacia Europa para poder ellos invadir las principales ciudades del Imperio Romano. O sea, imagínense cuando todo se pensaba que el imperio era muy poderoso y que jamás podía ser destruido, a través de invasiones, a través de saqueos, a través de grandes enfrentamientos con otros pueblos, el Imperio Romano va a entrar en crisis, en decadencia y va a terminar por caer definitivamente. Y esta imagen que vemos aquí en la pantalla, donde representa a Atila, que era el líder de los hunos durante las invasiones hacia el Imperio Romano, es muy característico. Y lo mismo sería bueno que observemos la imagen y analicemos un poco qué nos viene a la mente cuando observamos la imagen de este personaje tan importante. ¿Qué opinan ustedes? Terror, destrucción, sufrimiento. Una guerra. Una toma. Es como que se van a tomar lo que La guerra, si quieren apoderar del país. apoderar de otro de lo que estábamos hablando, del imperio. ¿Ya? Y con muerte, obviamente con asesinato, robo, saqueo, eso. No le importó la vida. No le importó la vida, sino que solamente la adquisición de territorio, no estuvo, no le importó la vida de otras personas, sino que solamente poder extenderse y tener más territorio. Y tener más poder. Perfecto, efectivamente, ¿cierto? Yo creo que ustedes fueron muy asertivos porque la imagen muestra eso. La imagen también nos da un poco de situación de violencia, porque era bastante complicado. En el chat me escriben enfrentamiento, territorio, porque todas estas situaciones no van a ser de carácter pacífico, van a ser acciones de violencia, convulsionado. Y la imagen que vemos, lo que observamos es a un líder no pacífico, sino que un líder violento, está con vestimenta de guerra, preparado para el conflicto. Lo que ellos buscaban era definitivamente invadir, incorporar nuevos territorios. O sea, todo este trabajo que durante 5, 6, 7 siglos el Imperio Romano logró
hacer para poder posicionarse, porque piensen que la historia del Imperio Romano no es 10, 20 o 100 años, estamos hablando de 600, 700, 800 años a lo largo de la historia, donde ellos se fueron demorando para poder posicionarse como un imperio, para que de un momento a otro comience a entrar en crisis, porque no solamente va a ser un pueblo el que va a querer dominar el Imperio Romano, sino que, como yo les mencionaba en este mapa, todos los pueblos de la periferia van a comenzar una avanzada hacia el interior de Europa para poder conquistar y dominar territorio. Y eso va a hacer perder poder al Imperio Romano y terminar en una decadencia y definitivamente el colapso y el fin del Imperio Romano o de la cultura romana como tal. Obviamente nos sigue quedando la herencia, el aporte, pero como concepto tal se va a perder. Ahora acá seguimos con los mapas porque nos permiten a nosotros visualmente poder localizarnos dentro del lugar e ir comprendiendo. Ahora lo que vemos acá es la división del imperio. Imagínense que lo que está con color verde y con color rosado es el área de difusión del Imperio Romano. O sea, todo lo que ustedes ven con color, tanto verde como rosado, son áreas donde el Imperio Romano influyó. Y por motivo de las invasiones, que como ustedes pueden ver acá, no sé si pueden observar las flechas, todas las flechas que ustedes ven aquí están direccionadas desde afuera, desde la periferia, hacia el interior de Europa. Es decir, lo que le pasó al Imperio Romano no fue una simple invasión, sino que fue un proceso de avanzada constante. Es decir, desde todos los territorios van a comenzar a migrar, a moverse, a movilizarse hacia el interior de Europa para poder posicionarse en las ciudades más importantes, y esto va a generar inestabilidad política, estabilidad social y también económica. Por lo tanto, va a permitir que suceda que el Imperio Romano tenga que dividirse en dos. Y esto ya uno de los principales cambios, o es el inicio de los cambios que nos permiten a nosotros observar, dilucidar que el Imperio Romano ya va a entrar en decadencia, porque ya se divide en dos grandes zonas. Un Imperio Romano en Oriente, en la parte más oriental de nuestro planeta, que en el caso del mapa sería el lado derecho de la pantalla, o lo que está de color rosado. Eso sería el Imperio Romano de Oriente, y lo que está con color verde sería el Imperio Romano de Occidente, es decir, el otro hemisferio de nuestro planeta, que está mucho más cercano a nosotros. Por lo tanto, vamos a dividir el imperio en dos, que es una de las primeras características de la decadencia del Imperio Romano, que por motivo de las invasiones de los pueblos que venían de la periferia, va a tener que dividirse en dos grandes zonas. Obviamente, estas invasiones van a provocar inestabilidad, conflicto, van a hacer que de manera masiva distintos pueblos bárbaros, que así se les denomina a los pueblos germanos o a los pueblos de la periferia. Antiguamente los historiadores les llamaban pueblos bárbaros porque los asociaban a culturas inferiores, pero también se le conoce como pueblos germanos o pueblos de la periferia de Europa o del Imperio Romano. Entonces, obviamente, hacia el año ya 476 después de Cristo, el Imperio Romano de Occidente, es decir, todo lo que está en color verde, va a entrar en crisis o va a caer en manos de pueblos germanos. Es decir, todos estos pueblos que entraron a invadir van a ganar la batalla y van a hacer que el Imperio Romano entre en decadencia. Por lo tanto, esta gran transformación, este gran cambio, va a dar inicio a un nuevo periodo en la historia de Europa. O sea, imagínense el impacto que generó
este acontecimiento que va a hacer posible que cambiemos o que pasemos del periodo antiguo a el periodo medieval. Y obviamente lo vamos a ir estudiando paso a paso para poder ir comprendiendo cómo se va a ir gestando este nuevo acontecimiento. Hasta aquí, chiquillos y chiquillas, ¿dudas o consultas? No, por mi parte, estoy bien. Perfecto, muy bien. Entonces hoy día lo que teníamos como objetivo era poder comprender cuál es el aporte del Imperio Romano, cuál es el aporte a la herencia cultural y a la herencia política. ¿Por qué nosotros tenemos que estudiarlo el día de hoy? ¿Por qué es importante si pasó hace tanto tiempo, si son culturas tan antiguas? ¿Por qué hoy día yo debo darle una nueva mirada? Y lo hacemos porque nos dejaron un mensaje, nos dejaron una herencia, un legado, un aporte que hasta el día de hoy nosotros seguimos utilizando. Ese era el objetivo de nuestra clase y eso era lo que nosotros tenemos que hoy día rescatar. O sea, cada uno de nosotros hoy día tiene que comprender de que hoy día el Senado, por ejemplo, nuestro Congreso Nacional existe porque lo crearon en el Imperio Romano. Los tribunales de justicia, por ejemplo, son características también del Imperio Romano. Y así la arquitectura, eh, todo lo que es el desarrollo del arte, la cultura, el idioma, por ejemplo, como lo mencionamos, son aportes del Imperio Romano que hasta el día de hoy siguen estando presentes. Por lo tanto, nosotros debemos saber el origen, saber y conocer cuál es el aporte, valorar la importancia de la historia como un aporte, obviamente, a mi vida cotidiana. Entonces, ese era el sentido, ese era el mensaje. No sé si alguien tiene otra idea o otro aporte o algo que yo no haya mencionado que sea importante, que ustedes consideren que es valorable del Imperio Romano. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les parece que estaba bien, que es más o menos, o no lo consideran tan influyente? ¿Qué opinan ustedes del Imperio Romano? Que fue muy influyente para nosotros, o sea que en realidad si no hubiésemos tomado la influencia tanto en la herencia política más que, bueno, igual cultural, pero más política que cultural, no hubiésemos tenido al menos lo que tenemos ahora con nuestra política, como dice usted. O sea, hubiese sido como todo, en realidad no sé cómo podría haber sido hasta el día de hoy si no hubiesen tomado al menos esa herencia en otras partes del mundo. O sea, al menos en los que ellos tuvieron influencia. Perfecto, muy bien. Efectivamente, o sea, es inevitable no comprender que venimos de esta influencia, somos parte de, tenemos una identidad, nos vinculamos de esa manera, no nos podemos hacer ajenos. Así que muy bien. También en el chat nos escriben que fue uno de los más importantes ya que marcó la diferencia. Efectivamente, marcar la diferencia tiene que ver con este valor agregado. Yo creo que el Imperio Romano obviamente marcó la diferencia por su forma de organización, por la forma en cómo ellos se estructuraron, los niveles que lograron de desarrollo fueron un tremendo aporte hasta el día de hoy. Por lo tanto, nosotros hoy día, a pesar de que vivimos en una sociedad ultra tecnológica, de avances en la ciencia, donde todo crece y es muy acelerado, eh, para esta época, todo lo que ellos crearon también tiene esa misma lógica. Fue de muy alta tecnología y de un aporte trascendente que llega hasta el día de hoy. Pero, como yo les mencionaba, luego de la caída del Imperio Romano y la influencia por la invasión de todos estos pueblos que van a invadir Europa, vamos a hablar ahora de un nuevo periodo en la historia del mundo. O sea, tan fuerte o tanto fue el impacto que generó que va a pasar a un nuevo periodo de la historia al cual le denominamos periodo o edad medieval. ¿Han escuchado hablar de ese concepto? ¿Han escuchado hablar de la época medieval? Sí. Perfecto, es efectivamente, o sea, cuando hablamos de la época medieval, pareciera ser que automáticamente
nos imaginamos en los castillos, en las armaduras, en los Caballero. enfrentamientos, justamente los caballeros templarios, el rey, y así sucesivamente. Hay varios elementos que nos hacen pensar en este periodo de la historia que es muy característico y también es muy llamativo, porque no solamente hablamos de la Edad Media. ¿Y por qué se llama Edad Media? Porque es uno de los periodos más extensos que existen en la historia de la humanidad. Es decir, se extiende desde el siglo V después de Cristo hasta el siglo XV. Es decir, 10 siglos dura el periodo medieval. Por eso se llama Edad Media. Y 10 siglos son 1000 años. O sea, imagínense, 1000 años duró este periodo de la historia. Es un periodo donde todo vuelve a un cambio, a una nueva mirada, y yo creo que lo más importante que va a pasar en este periodo es que surge el origen de la idea de Europa, como la conocemos en la actualidad, porque antiguamente no hablábamos de Europa, hablábamos del Imperio Romano. Por lo tanto, hablar del periodo medieval es también hablar de la idea de Europa que va a surgir en este periodo y que hasta el día de hoy va a estar vigente. ¿Qué es lo que es importante que tenemos que nosotros considerar hoy día? Porque lo que vamos a trabajar en la clase siguiente es historia medieval, es de que durante mucho tiempo se consideró un periodo de receso cultural. O sea, se pensaba que la época medieval había transcurrido entre dos épocas de esplendor, que era la antigüedad y que va a ser el renacimiento, que es el periodo que viene después al periodo medieval. Y por esa lógica se deriva el nombre Edad Media. Es el periodo de tiempo que queda o que va desde el periodo clásico antiguo hasta el Renacimiento en el mundo moderno. No obstante, en la actualidad se la considera una etapa de gran importancia, tiene gran valor también, pues en esos 1000 años se desarrollaron instituciones, creencias, hay manifestaciones culturales que aún se proyectan hasta nuestros días. Es decir, también el periodo medieval va a generar un aporte o una herencia, al igual como lo va a hacer el Imperio Romano. Por lo tanto, lo que nosotros nos planteamos como objetivo para el día de hoy era valorar la herencia, el aporte de la cultura romana hasta nuestros días. Hasta aquí, chiquillos y chiquillas, comentarios, dudas, consultas. No, profesor. Todo perfecto. Profe, una consulta, volviendo un Lo poquito escuchamos. atrás. Volviendo un poquito atrás. Todavía quedan, obviamente, como herencia desde el Imperio Romano, ¿cierto? A los, a los pueblos, no sé, de Medio Oriente, como las religiones, eso les quedó hasta el día de hoy. De hecho, como en el Senado, en aquel tiempo, en el Imperio Romano, que siempre eran puros hombres, no las mujeres. En este momento es como que los pueblos de Medio Oriente todavía lo tienen, o sea, los países que todavía son más los hombres y las mujeres no tienen como algo así, como que todavía sigue quedando esa herencia a esos países. Perfecto, sí, efectivamente, Roberto, yo creo que hoy día algo que a veces a nosotros nos cuesta entender porque tiene que ver con la cultura, cómo influencia la cultura en distintos territorios del mundo. Y como tú planteabas, en Medio Oriente, que son culturas también muy antiguas, ligadas al mundo árabe, eh, van a tener una visión o una herencia cultural diferente a la que tenemos en el mundo occidental. Incluso, no sé si te acuerdas aquí, vamos a mirar hacia atrás, cuando mostrábamos este mapa y donde dividíamos el Imperio Romano, vamos a tener un área occidental, que es de color verde, y un área oriental. Esta área oriental es la que está ligada a los pueblos de Medio Oriente, donde hoy día tienen una cultura, una forma diferente de convivir, como lo que planteaba el compañero, las mujeres carecen de derechos, hay otras prácticas, hay otras formas de vincularse. Por lo tanto,
también forma parte de una herencia, solamente que pertenece al mundo oriental y no al mundo occidental. Y esto es importante entenderlo porque es imaginario. Nosotros no, por lo general, no mencionamos que dónde vivimos, si es en Occidente o en Oriente, pero es importante comprender de que cuando hablamos de Occidente, hablamos de Europa y del continente americano. Cuando hablamos de Oriente, hablamos de la zona de Asia y de Oceanía. Son continentes que están en el otro extremo. Por lo tanto, otra cultura, otras formas de actuar y otras formas de comportarse. Así que en ese sentido, muy bien por sus comentarios. Entonces, chiquillos y chiquillas, hemos avanzado, hemos planteado el objetivo de nuestra clase, hemos hablado cuáles son las herencias culturales del Imperio Romano, cuál es la importancia, el valor que tiene, por qué nosotros las estudiamos hoy día, y también mencionamos qué es lo que se nos viene, qué es lo que vamos a seguir trabajando dentro de nuestra asignatura. Como sabemos, la historia la vamos dividiendo por etapas, entonces vamos a pasar ahora a ver el mundo medieval, una nueva etapa en el periodo de Victoria. Así que, si hasta aquí no existen dudas, consultas o comentarios, chiquillos, chiquillas, dejamos por finalizar nuestra clase el día de hoy. Yo les agradezco que se hayan conectado, que hayan participado, como siempre. Es una instancia importante el poder dialogar este tipo de contenido porque nos permiten también comprender un poco más o tener una mirada mucho más amplia de las cosas que vivimos en la actualidad. Yo creo que ese es lo más importante o la reflexión que tenemos que tener de que la historia es una herramienta útil porque nos permite abrir un poco nuestro espectro mental para poder comprender que los hechos que hoy día vivimos tienen un origen en el pasado. Así que ese es el mensaje. Yo espero que estén muy bien, chiquillos y chiquillas, así que los dejo en libertad de acción. Hasta aquí llega nuestra clase de historia, así que estén muy bien y que tengan una buena jornada. Ya, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Gracias por la clase. Buenas noches, profesor. Muchas gracias.